Hello, ¿qué tal? Buenas tardes. Un nuevo video de Leyendo con el Dr. Luis. Esta vez nos corresponde siguiendo con la guía, la normativa 114, que es la norma para la vigilancia, prevención, control y tratamiento de la malaria. Esta norma no está en la página del Ministerio de Salud, así que tendrían que buscarla en otros sitios, ya sea en grupos de Facebook, con sus conocidos, escríbanme a mis redes para mandársela, porque esta normativa no está en la página del Ministerio de Salud. Sí está una normativa complementaria, que es la normativa 154, que también la vamos a leer porque ahí tomaremos el tratamiento. Pues sin más que agregar, pues empezar. Voy a agregar en este video porque una imagen que es del ciclo de la replicación del Plasmodium. Porque para poder entender malaria, no podemos saltar a leer el documento sin antes conocer el ciclo de replicación del Plasmodium. Entonces acá, la imagen del CDC, vemos una imagen del mosquito. Vamos a poner acá, anotar. Bueno, empezamos. Entonces, el mosquito pica a un ser humano, ¿verdad? El mosquito en sus glándulas salivales tiene esporozoitos. Estos esporozoitos son los que van a entrar a nuestra circulación y se van a dirigir hacia las células del hígado. En el hígado empieza el estadio humano, ¿verdad? En el hígado se convierten en esquizonte, ¿verdad? Estos esporozoitos que estaban en sangre llegaron a las células del hígado, se convierten en esquizonte y se comienzan a replicar. Esta replicación es una replicación asexuada. Vamos a poner una A acá de asexuada. O sea que este ciclo no tiene nada que ver con la replicación sexuada, que es la que pasa en el anófilo. El esquizonte, cuando está en el hígado, se le conoce como esquizonte hepático, porque ustedes ya van a ver que cuando el esquizonte ya hace su replicación en el eritrocito, lo vamos a conocer como esquizonte eritrocitario. Entonces, este esquizonte es, para diferenciarlo, esquizonte eritrocitario. Este esquizonte es liberado a la circulación con el nombre de merozoito, ¿verdad? Entonces acá merozoito. Cuando hacen la gota gruesa, cuando hacen el extendido, lo que van a ver es ya sea esquizonte eritrocitario o merozoito, ¿verdad? Estos merozoitos infectan al glóbulo rojo, convirtiéndose rápidamente en trofozoitos inmaduros, posteriormente trofozoitos maduros, posteriormente en esquizontes. Pero estos esquizontes, como su replicación fue dentro de los glóbulos rojos, para diferenciarlo se le conoce como esquizonte eritrocitario. Este esquizonte posteriormente va a eclosionar, va a romper el glóbulo rojo, sacando en circulación los merozoitos. De estos merozoitos, el 5%, que es esta que está acá, el 5% se convierten en gametos, gametocitos que posterior van a convertirse en un gametocito, o sea, femenino o un macrogameto o un microgameto, ¿ah? Ya su forma sexuada. ¿Por qué este 5%? Porque el parásito no es tonto y sabe que si continúa el ciclo rompiendo todos los eritrocitos, el huésped, o sea, el ser humano, va a morir, ¿verdad? Y para que el plasmodium no muera, el 5% se convierten en formas sexuadas y las formas sexuadas posteriormente es absorbida cuando el mosquito absorbe tu sangre y empieza el ciclo dentro del mosquito. El mosquito en el mosquito ya se diferencia, ¿verdad? El macrogameto y el microgameto, posteriormente convirtiéndose en ookineto. Estos también posteriormente se convierten en oocisto. Estos oocistos se convierten en la esporozoitos. Estas esporozoitos son los que van a ir a infectar al humano. Esta sería la forma sexuada. Entonces vamos a poner una S acá de forma sexuada y nos hace falta que acá el 5%
de los merozoitos eritrocitarios son el 5%, ¿ah? 5%. El 5% se van a convertir en la forma sexuada. Bueno, ahora sí ya comprendimos el ciclo de vida del Plasmodium, ya podemos entender el resto del protocolo. ¿Por qué es importante acá? Porque si en las preguntas del examen a ustedes les van a preguntar que cuál es la forma infectante del Plasmodium al ser humano, ustedes van a responder que el esporozoito. Pero si, por ejemplo, ustedes les preguntan que cuál es lo que ustedes van a ver en la gota gruesa, ustedes van a responder que se puede ver en la gota gruesa los merozoitos, o ya sea trofozoitos inmaduro, maduro o esquizonte, ¿verdad? Que son los esquizontes los que normalmente vamos a ver en la gota gruesa. Ahora, ahora sí empezamos con la normativa 114. Esta normativa es un poco larga, pero no es tan cansada. Así que empezamos. Esto lo leen ustedes, el índice, las abreviaturas. Bueno, vamos a leer un poco las abreviaturas porque acá sí las vamos a utilizar. AMI, Iniciativa Amazónica contra la Malaria. CDC, Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos. Cold Ball, Colaborador Voluntario. CNDR, Centro Nacional de Diagnóstico y Referencia. CTAM, Comité Técnico Asesor de Malaria. DGVSP, Dirección General de Vigilancia para la Salud Pública. DPE, Dirección de Protección de Enfermedades. DTIR, Detección, Diagnóstico, Tratamiento, Investigación y Respuesta. ESAFC, Equipo de Salud Familiar y Comunitaria. ETV, enfermedad transmitida por vectores. FM, Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA, la tuberculosis y la malaria. GG, gota gruesa. GISI, Grupo Integrales de Salud Intercultural. IEC, Información, Educación y Comunicación. IES, Índice de Exámenes de Sangre. IFA, Índice Anual de Plasmodium falciparum. IVA, Índice Anual de Plasmodium vivax. ILP, Índice de Láminas Positivas. IPA, Índice Parasitario Anual. MASI-RAAN, Modelo de Atención en Salud Intercultural de la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte. MASI-RAAS, Modelo de Atención en Salud Intercultural de la Región Autónoma de la Costa Caribe Sur. MINSA, Ministerio de Salud. MOSAF, Modelo de Salud Familiar y Comunitario. MTILD, mosquiteros tratados con insecticidas de larga duración. ODS, Objetivos de Desarrollo Sostenible. OMS, Organización Mundial de la Salud. OPS, Organización Panamericana de la Salud. P, para referirnos a Plasmodium. PCR, reacción en cadena de la polimerasa por sus siglas en inglés. PDRM, pruebas de diagnóstico rápido para malaria. PENM, Plan Estratégico de la Respuesta Nacional a la Malaria. RACCN, refiriéndose a la región autónoma de la costa Caribe Norte. RACCS, región autónoma de la costa Caribe Sur. RABREDA, Red Amazónica de Vigilancia de la Resistencia a los Medicamentos Antimaláricos. RRI, rociado residual intradomiciliar. SIDA, síndrome de inmunodeficiencia adquirida. SILAI, Sistema Local de Atención Integral en Salud. ESNUS, Sistema Nacional Único de Salud. CIBE, Sistema Integrado de Vigilancia Epidemiológica. TCA, terapia combinada con base en artemisina. Bueno, introducción. El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, a través del Ministerio de Salud, implementa desde 2007 el modelo de salud familiar y comunitario,
como el modelo que dirige la prestación de servicios a nivel de salud, con un enfoque de atención centrada en las personas de la familia y la comunidad. En un medio ambiente específico, el modelo recopila la experiencia de muchos años de trabajo en salud al servicio del pueblo nicaragüense. Como parte de este, existe el componente de malaria, que conduce las acciones de vigilancia, prevención y control de la malaria. Durante el periodo del 2003 a 2014, Nicaragua logró avances significativos en el control de la transmisión de la malaria. En ese periodo, el país alcanzó cifras que, de acuerdo con los parámetros internacionales establecidos, tales como el índice de láminas positivas, menor de 5%, índice parasitario anual menor de 1%, reconocían el cumplimiento con las metas propuestas en materia de reducción de la transmisión, contribuyendo a que Nicaragua se sumara a la lista de países candidatos a alcanzar en el corto plazo la eliminación de la transmisión local de la enfermedad. En este contexto, el país enfrenta desafíos relacionados a la atención de la malaria en zonas fronterizas, con etnias principalmente, en condiciones de alta dispersión poblacional, con limitaciones de acceso a los establecimientos de salud, donde factores como el cambio climático y alta migración externa e interna se constituyen en determinantes que perpetúan la transmisión de la enfermedad. Estas situaciones obligan a mejorar los caminos de vigilancia epidemiológica, parasitológica, vigilancia a la resistencia de los medicamentos antimaláricos y entomológica, vigilancia a la resistencia de los insecticidas de uso en salud pública. Al igual que la capacidad de respuesta para controles de brotes con transmisión activa y en corredores fronterizos con riesgo de transmisión alto. El PEN está de acuerdo en la resolución 46.13 de la OPS y el Consejo de Ministros de Centroamérica y la República Dominicana, donde el compromiso del control y eliminación de la malaria se enfoca en el contexto mesoamericano con metas definidas hacia el 2020-2025 como parte de la respuesta nacional a la malaria. Nicaragua cuenta con instrumentos de gestión para la prevención, control y vigilancia de esta enfermedad, tales como el Plan Estratégico Nacional de Malaria 2019-2023, Manual de Procedimientos Operativos para la Prevención, Vigilancia, Diagnóstico y Control de la Malaria y Norma para la Vigilancia, Prevención, Control y Tratamiento de la Malaria, actualizados en el contexto global de eliminación, incluyendo la nueva estratificación e implementación de actividades a nivel nacional con tiempos establecidos, incluyendo procesos de detección, diagnóstico, tratamiento, investigación y respuesta. Como acciones claves para eliminar la transmisión de la malaria y prevenir su restablecimiento, esta estrategia enfatiza la importancia de garantizar el acceso al diagnóstico y tratamiento oportuno a la población en riesgo. La presente norma es un documento actualizado con cambios sustanciales que brindan las disposiciones gerenciales y científico-técnicas en aras de encaminar al país hacia la eliminación de la transmisión local de la malaria en Nicaragua y servirá de apoyo en la prestación de los servicios de salud con calidad, equidad y eficacia. Su aplicación permitirá a los recursos humanos dirigir las acciones de intervención con un abordaje integral, reiterando su cumplimiento obligatorio. Antecedentes. La Organización Mundial de la Salud estima que cerca de la mitad de la población mundial habita en áreas de riesgo de malaria, de acuerdo con el último informe mundial de malaria. 87 países continúan presentando transmisión autóctona de la enfermedad y el número total de casos se estima en 219 millones. De acuerdo con una evaluación de la evolución de los casos notificados de malaria, de los 106 países que seguían teniendo transmisión de malaria en el 2020, 64 han alcanzado la meta de los objetivos de desarrollo del milenio. De esos 64 países, 55 han alcanzado la meta de reducir la incidencia de malaria en un 75% para el 2015. Historia de la malaria en Nicaragua. En Nicaragua se realizan acciones de control de la malaria desde el año 1915, las cuales inicialmente fueron dirigidas en la oficina de Promedicato en la ciudad de León. Posteriormente, se organizó el Ministerio de Bienestar Social, asumiendo las acciones de control de malaria con el nombre de campaña antipalúdica. A partir del año 1956 se promulga la Ley de Erradicación de la Malaria. La campaña mundial de erradicación de la malaria estaba representada en Nicaragua por el Servicio Nacional de Erradicación de Malaria. La iniciativa nace de la resolución de la Cuarta Conferencia Sanitaria Panamericana en Santiago de Chile en 1954, la que fue ratificada por la Asamblea de la Organización Mundial de la Salud en la Ciudad de México en 1955. Para 1975 a 1979, los datos registrados presentaron un comportamiento variado, con 24.692 casos registrados de malaria en 1975 y 18.418 casos en 1979. Para este último año, el SNEN se reestructura bajo el nombre de Área de Control y Erradicación de la Malaria.
Para el año 1979 se crea el Sistema Nacional Único de Salud y dentro de este el área de control y erradicación de la malaria, integrándose a acciones de medicina preventiva. En 1995 y 1996 se presentaron la mayor cantidad de casos de malaria en su historia, registrándose 71.380 casos en 1995 y 76.269 casos en 1996. Desde el año 2000 se impulsa en Nicaragua la iniciativa Hacer retroceder la malaria o Rollback Malaria, apoyado por la Organización Panamericana de la Salud y la OMS, cuya meta definida en el año 2000 era reducir al 50% la carga de malaria para el 2010. El control de la malaria en el país es apoyado por el Fondo Mundial y el proyecto AMI-RADREDA. A partir del año 2007, la estratificación epidemiológica de la malaria ha permitido identificar localidades y casas maláricas, aquellas en las que sus características y el comportamiento de sus habitantes determinan la presencia del vector y la ocurrencia de la enfermedad. Este abordaje ha reorientado las estrategias de control, ha fortalecido la detección de casos, mejorando el acceso al diagnóstico y tratamiento y ha permitido alcanzar niveles sustanciales de control de la malaria. Actualmente prosiguen los esfuerzos dirigidos a mejorar el acceso y la calidad del diagnóstico parasitológico en los lugares de difícil acceso habitados por la población indígena. En el año 2011 se notificó a nivel nacional una reducción de 75% en el número de casos de malaria en comparación con el año 2007 y cero defunciones. El 17.5% de los casos presentó malaria por Plasmodium falciparum y el 82.5% por Plasmodium vivax. No obstante, en el año 2010 y 2011 se establece un escenario de deterioro de la tendencia a la reducción de casos de malaria en el país a expensas de la región autónoma de la costa Caribe Norte. Las acciones para reducir la carga de morbimortalidad por malaria han logrado avances sustanciales disminuyendo la incidencia de la enfermedad en más del 96% al 2015 en relación con el año 2000, cumpliendo con el objetivo de desarrollo del milenio, número 6 en ese año. En el 2014, el MINSA obtuvo importantes avances en el control de la transmisión local del Plasmodium, con un descenso sostenido en el número de casos, el cual fueron medidos con estándares internacionales, logrando la inclusión a la lista de 21 países identificados por la OMS para potenciales para eliminar la malaria en el año 2020. Pues aquí va pasando la señora de los jornados y ahí va a salir su vocecita. Continuamos con el audio. Bueno. Y conocidos como países de los E20. Pero en el periodo 2015-2018 se dio un incremento significativo de casos autóctonos, pasando de 2.307 a 15.934 casos, teniendo un predominio de la infección por Plasmodium vivax y un incremento del 75% de incremento de Plasmodium falciparum, del 15% al 20% en los últimos 2 años. La región autónoma de la costa Caribe Norte sigue teniendo la mayoría de los casos del país con el 97.3%, pero a nivel de sus municipios los niveles de endemicidad han variado. Puerto Cabezas en primer lugar, seguido por Rosita. Además, la dinámica de transmisión de la malaria se ha visto modificada, observando en el 2017 un marcado predominio de los casos urbanos en Puerto Cabezas. Durante el año 2019, el país realizó la estratificación de riesgo a nivel municipal, siguiendo la metodología propuesta por la Organización Panamericana de la Salud, dividiendo al territorio nacional en 5 estratos de riesgo de transmisión de malaria, de acuerdo con la receptividad, presencia del vector, el riesgo de importación del parásito, movilidad humana y la ocurrencia de casos de los últimos 4 años. Se dio inicio a la verificación subnacional de los municipios con transmisión local ininterrumpida de malaria. El reto que actualmente enfrenta el país es cambiar la visión del control de la eliminación como lo propone la Estrategia Técnica Mundial de Malaria 2016-2030. El marco para la eliminación de la malaria y el abordaje de la microplanificación para la eliminación de malaria en los focos cuya propuesta operativa es la estrategia detección, diagnóstico, tratamiento, investigación y respuesta, la DTIR, por la OPS 2018, alcanzando la eliminación de la transmisión local de la enfermedad y fortaleciendo las capacidades para prevenir la reintroducción de los parásitos y el restablecimiento de la transmisión una vez alcanzada la certificación de la eliminación a nivel nacional. Justificación. Esta normativa se encuentra bajo los lineamientos y el compromiso de nuestro gobierno de reconciliación y unidad nacional y bajo el acuerdo de resolución 46, la OMS y el Consejo de Ministros Centroamericanos de la República Dominicana, donde el compromiso del control
y de eliminación de la malaria se enfoca en un contexto mesoamericano de metas definidas hacia el año 2020-2025. En el 2019, la malaria en Nicaragua sigue siendo un problema de salud público, encontrándose focos de transmisión activa de Plasmodium vivax y Plasmodium falciparum, principalmente en los territorios de las regiones autónomas de la costa Caribe Norte y Sur. En esta zona se han identificado las acciones de control de la malaria a fin de garantizar condiciones favorables para alcanzar la interrupción de la transmisión local de la enfermedad y prevenir reintroducción en los territorios sin transmisión. El Ministerio de Salud desarrolla un sistema que asegura el derecho ciudadano a la salud con equidad, mejorando las condiciones de vida de la población nicaragüense y el desarrollo del país, razón por la cual se ve la necesidad de actualizar y armonizar la norma para la vigilancia, prevención, control y tratamiento de la malaria de cara a la ODS, el nuevo enfoque del PEN y la gran estrategia regional de la eliminación de la malaria con la finalidad de reorientar las estrategias vigentes y actualizarlas según el contexto de interrupción y eliminación de la malaria para contribuir a fortalecer el trabajo integrado. Este incluye la nueva estratificación e implementación de actividades a nivel nacional con tiempo establecido, procesos de detección, diagnóstico, tratamiento, investigación y respuesta, como estrategia clave para la eliminación de la transmisión de la malaria y prevenir su restablecimiento. Esta estrategia se enfatiza en la importancia de garantizar el acceso al diagnóstico, tratamiento y en el menor tiempo posible a la población en riesgo de manera sostenible. El soporte jurídico lo vamos a saltar. Estas leyes ustedes las pueden leer. Denle stop al video, pausenlo, las leen con tranquilidad, pero es muy poco común que estas leyes las vayan a hacer en forma de pregunta. Sin embargo, no está de más pegarles una leidita. Entonces, acá la Constitución Política de la República de Nicaragua, la Ley de Organización de Competencias y Procedimientos del Poder Ejecutivo, ustedes ahí las leen con tranquilidad. Yo por mi parte, no me corresponde esta parte, entonces yo la voy a leer, ¿verdad? La Ley General de Salud, ¿verdad? Perfecto. De aquí para abajo nos corresponde hablar de definiciones y aspectos conceptuales. Bueno, empezamos pues. Área malárica, área en la que hay transmisión de malaria o la ha habido en los últimos 3 años. Área receptiva, área con presencia de vector, factores biológicos, ecológicos y climáticos que favorecen la transmisión de la malaria. Área con riesgo de importación de parásitos, zonas expuestas al riesgo de transmisión por la llegada de personas infectadas, movilidad humana. Ataque primario, fase aguda de la infección malárica que sobreviene después del periodo de incubación. Brote, aumento inusual del número de casos, de casos relacionados epidemiológicamente, de aparición súbita de diseminación localizada en un espacio y tiempo definido. Brote según estrato. En los estratos 1, 2 y 3, ver definición de estrato según el riesgo de malaria abajo, un caso autóctono es equivalente a un brote. Sin embargo, si no se presentan más casos en un periodo epidemiológico, 30 días o 4 semanas, el brote debe reportarse como controlado y cerrado. El origen del brote está determinado por la presencia del caso positivo, posible fuente de infección. En estratos 4 y 5, tomando como referencia los riesgos semanales de los últimos 5 años, canal endémico, cuando el número de casos semanales supera el 75%, el tercer cuartil de los casos por 2 semanas consecutivas se considera como un brote. Búsqueda activa. El trabajador de salud, colaborador voluntario, es quien toma la iniciativa de buscar casos en la comunidad. Es importante en el contexto de eliminación para detectar casos sintomáticos no diagnosticados mediante detección pasiva. Casos asintomáticos que estén en la comunidad durante la investigación de caso o foco. La búsqueda activa se divide en proactiva y reactiva. ¿Qué cosa es entonces una búsqueda proactiva? La búsqueda proactiva se realiza en la población a riesgo, por ejemplo, poblaciones móviles o comunidades indígenas que no acuden a los servicios de salud sin haber sido desencadenada por el diagnóstico de un caso. Se realiza de manera rutinaria, por ejemplo, cada 1 o 2 semanas, dependiendo de las capacidades del sistema de salud. Búsqueda reactiva. Se realiza a partir de la notificación de un caso o de un conglomerado de casos. También es conocida como respuesta al caso. El principio de la búsqueda reactiva es reconocimiento de que cuando la transmisión disminuye, los casos tienden a encontrarse agrupados. La búsqueda reactiva se puede realizar solo entre convivientes o compañeros de viaje, cuando el caso es un migrante.
Búsqueda pasiva, detección de casos de malaria entre los pacientes que por iniciativa propia acuden al servicio de atención de salud para ser diagnosticados y tratados en general por una infección febril. De la definición de casos, la clasificación de los pacientes se establece de acuerdo con la siguiente lista de definición de casos, según sintomatología. Caso, caso asintomático de malaria, persona que aunque está infectada por el parásito, no tiene manifestaciones clínicas de la infección. Es un portador sano del parásito y es un reservorio de la enfermedad. No presenta síntomas ni signos compatibles con la enfermedad, pero hay evidencia definitiva del laboratorio mediante diagnóstico microscópico de gota gruesa. Prueba de diagnóstico rápido de malaria o en casos especiales mediante métodos moleculares como el PCR. Caso sospechoso de malaria. Persona con fiebre acompañada o no de escalofrío, sudoración profusa. Después de un lapso sin fiebre, puede repetir el ciclo de fiebre, escalofrío y sudoración profusa, dolor de cabeza, dolor de cuerpo y malestar general, en quien característicamente después de un lapso sin fiebre, puede repetirse el ciclo de fiebre, escalofrío y sudoración en días alternos o cada tercer día intermitente y procede de una zona con transmisión activa reciente, endémica de malaria. La fiebre ocurre cada 48 horas cuando la enfermedad es ocasionada por Plasmodium vivax y falciparum o Plasmodium oval. Y cada 72 horas cuando es ocasionada por Plasmodium malariae. A esto es lo que se le conoce como, como cuaternaria o terciaria. Caso confirmado de malaria. Persona con o sin síntomas en quien se confirma la presencia de parásitos de alguna de las especies de Plasmodium en sangre periférica mediante el diagnóstico microscópico, gota gruesa o la prueba de diagnóstico rápido de malaria o métodos moleculares. Según la procedencia, caso autóctono, caso confirmado de malaria con infección adquirida en el territorio nacional, es decir, que no procede de otro país. Caso importado, caso confirmado de malaria con infección adquirida fuera del país. Caso introducido, caso que sucede a un caso importado de malaria conocido, cuando se puede probar que constituye el primer eslabón de la transmisión local. Caso inducido, caso de malaria que puede fundamentalmente atribuirse a una transfusión de sangre o a otra forma de inoculación parenteral, como trasplante de órganos, por ejemplo, pero no a la transmisión natural por el mosquito. El curso de la infección es distinto del que se observa en los casos de malaria transmitido por mosquito. La inoculación puede ser accidental o deliberada, y este último caso puede tener fines terapéuticos o de experimentación, lo cual está sujeto a disposiciones específicas. Según la recurrencia de la infección. Recaída, reaparición parasitemia de formas asexuadas en pacientes con infección tratada causada por Plasmodium vivax o Plasmodium oval, surgida a partir de los gimnozoitos, procedentes del hígado. Las recaídas pueden ser de corto plazo, 2 semanas a 6 meses, o de largo plazo, de 6 meses, de 6 a 12 meses, o tardías mayores de 12 meses. Recrudescencia, reaparición de una parasitemia de formas asexuadas después de un tratamiento antimalárico debido a la eliminación incompleta de formas eritrocitarias asexuadas con el mismo o los mismos genotipos que causaron la enfermedad original. La recrudescencia puede surgir la aparición de resistencia a los medicamentos antimaláricos. Reinfección, infección nueva que aparece después de un primo infección. Puede distinguirse de una recrudescencia por el genotipo del parásito, que en muchos casos, pero no siempre, es distinto del parásito responsable de la infección inicial. Según la gravedad, caso de malaria no grave, infección sintomática con presencia de parásito en sangre periférica de cualquier especie de plasmodio, sin signos de severidad y evidencia de disfunción de órganos vitales. Caso grave de malaria, paciente con diagnóstico parasitológico de malaria que presenta una o más de las características clínicas o de la enfermedad descritas en el manual de la malaria. Casa malárica, vivienda donde se identifican factores determinantes de la transmisión de la malaria, entorno ecológico favorable y donde se presentan casos de manera recurrente. Control, descenso de la incidencia de prevalencia, la morbilidad, la mortalidad de la enfermedad como consecuencia de la realización de actividades intencionadas. Colaborador voluntario, persona de la localidad que ha sido seleccionada democráticamente por su comunidad, capacitado por el MINSA para apoyar las acciones de vigilancia epidemiológica, toma de muestra de gota gruesa y prueba diagnóstica rápida de malaria,
Suministra tratamiento antimalárico y participa en las acciones de promoción y prevención de la malaria en su comunidad. Criadero. Toda superficie que acumula agua de forma temporal o permanente, donde la hembra del vector deposita sus huevos para que se desarrollen y completen su ciclo biológico, huevo, larva, pupa adulta. Cura radical, eliminación completa de los parásitos que infectan el organismo, incluyendo los inozoitos. En los casos de malaria por Plasmodium vivax, este concepto excluye la recurrencia y curas aparentes. Detección, captación sistemática de casos sospechosos de malaria a nivel institucional o comunitario. Detección se refiere al proceso que incluye los procedimientos de búsqueda pasiva o activa, proactiva y reactiva. Eliminación, interrupción de la transmisión local de malaria en un área geográfica definida o municipio. Es decir, incidencia cero de casos infectados localmente, aunque se reporten casos importados. Endémico, presencia continua de una enfermedad dentro de una zona geográfica determinada. Época de transmisión, periodo del año en que se da normalmente la transmisión natural de la infección malárica. Erradicación, reducción permanente a cero de la incidencia mundial de la infección por parásitos por las 4 especies de parásitos del género Plasmodium, que con mayor frecuencia causan malaria en humanos, causan malaria de Plasmodium falciparum, vivax, malariae y Plasmodium oval. Aquí se me escapaba que no sale en esta norma, pero hay 5 clases que pueden infectar, pues, ¿verdad? Esporozoito, forma infectante del parásito de la malaria que corresponde al estadio final del ciclo de Plasmodium en el mosquito. Se encuentra principalmente en las glándulas salivales de este vector. Estrategia DTIR, paquete de actividades a ser implementado a nivel local en los tiempos recomendados para interrumpir transmisión y prevenir su restablecimiento. Incluye los procesos de detección, diagnóstico, tratamiento, investigación y respuesta. Estrato según el riesgo de malaria. Zona geográfica que comparte factores determinantes de la receptividad, el riesgo de importación de parásitos y la transmisión de la malaria. Se ha definido lo siguiente. Estrato 1, no reactivo. Estrato 2, reactivo, sin casos autóctonos y sin riesgo de importación del parásito. Incluye focos eliminados, sin casos importados o sin inmigración desde territorios endémicos. Estrato 3, receptivo, sin casos autóctonos o con riesgo de importación del parásito. Incluye focos eliminados con casos importados o con inmigración desde territorios endémicos. Estrato 4, receptivo con casos autóctonos, incluye focos activos con menos de 3 casos por semana por unidad de salud y focos residuales. Estrato 5, receptivo con casos autóctonos, incluye focos activos con más de 3 casos por semana por unidad de salud. Todas las intervenciones por estratos están detalladas en la norma 154, Manual de Procedimientos Operativos para la Prevención, Vigilancia, Diagnóstico y Control de la Malaria, el cual debe de ser de estricto cumplimiento. Nos vamos a ir a la normativa 154, pero cuando terminemos de leer esta. ¿Ah? Foco de malaria. Zona definida y circunscrita situada en un área que es o ha sido malárica y en la que se dan factores epidemiológicos y ecológicos necesarios para la transmisión de la malaria. Las condiciones necesarias para la existencia de focos son receptividad, riesgo de importación de parásitos o recurrencia de casos. Los focos de malaria pueden clasificarse en activos. Se han detectado casos autóctonos durante el año calendario en curso. Residuales. El último caso autóctono se detectó en el año calendario anterior o hasta 3 años antes. Eliminados. Casos autóctonos por 3 o más años. Fuente de infección. Personas con parásitos del género Plasmodium que pueden infectar a los mosquitos vectores. Gameto. Forma sexuada y madura de Plasmodium, parásito de la malaria. Los gametos femeninos, macrogametos, y los masculinos, microgametos, se desarrollan normalmente en el mosquito. Gametocito. Estadio sexual de los parásitos de la malaria que pueden potencialmente infectar al mosquito anófeles durante la ingesta de sangre. Gienza, tinción diferencial utilizada para el diagnóstico de malaria con el propósito de deshemoglobinizar el eritrocito para identificar las estructuras parasitarias. Huésped u hospedero, organismo simple o complejo, incluido el hombre, que en circunstancia natural permite la subsistencia o alojamiento de un agente infeccioso, tenga o no síntomas clínicos de la enfermedad. En el caso de la malaria, el humano es el único hospedero de los 4 parásitos del género Plasmodium que causan la enfermedad. Incidencia, número de casos nuevos de una enfermedad ocurrido durante un periodo de tiempo en un grupo de población determinado. La incidencia es un valor dinámico que no debe confundirse con la prevalencia.
Incidencia parasitaria anual. Número de casos de malaria microscópicamente confirmados registrados en un año entre 1000 habitantes bajo riesgo. Índice de exploración sanguínea. Porcentaje de pruebas parasitológicas, gota gruesa y prueba de diagnóstico rápido de malaria practicadas a toda la población bajo vigilancia. Este valor indica, por tanto, el número de observaciones practicadas y no el número de personas examinadas, que puede ser menor, pues algunas de ellas son examinadas más de una vez al año. Índice de láminas positivas, porcentaje de láminas con presencia de parásitos del género Plasmodium, calculado por lo general por una zona y un periodo determinados en los cuales se realizan actividades de búsqueda de casos, infección, inoculación y persistencia de un parásito en un huésped, acompañada por la multiplicación del parásito dentro del organismo del huésped. Insecticida, producto empleado para matar insectos en su fase inmadura, ovicida, larvicida o estado adulto, imagocida de acción inmediata o de acción residual. Insecticida de acción residual, insecticida que convenientemente aplicado sobre la superficie ejerce su acción tóxica durante un tiempo considerable por contacto al insecto. Interrupción de la transmisión, cese de la transmisión natural de la malaria de una persona a otra. Este término se refiere a un paso previo a la eliminación. Macroestratificación, identificación y caracterización de los focos y conglomerados de localidades, barrios o comunidades que comparten la misma dinámica de transmisión y que por lo tanto deben ser considerados en conjunto. Este supone un ejercicio de análisis en el nivel local. Microplanificación, procede mediante el cual se construye el plan de respuesta del sector para interrumpir la transmisión en las microáreas, focos o conjunto de focos que conforman el sector, de manera que las estrategias de detección, diagnóstico, tratamiento, investigación y respuesta se implemente de manera oportuna y con calidad desde el nivel local, con amplia participación de la red comunitaria del sector, trabajando de manera coordinada con el equipo de salud familiar y comunitaria. Y los GISI. Muestra de control al positivo, muestra parasitológica que se toma a todo paciente con diagnóstico positivo de malaria al término del tratamiento, día 3 para infecciones por Plasmodium falciparum, día 7 por infecciones por Plasmodium vivax. Y los días 14, 21 y 28 después de iniciado el tratamiento, de acuerdo con el estrato, las condiciones de acceso a los servicios de salud y el apoyo a la red comunitaria. Se descontinuará la forma de muestras de control cuando el resultado sea negativo en cualquiera de los días antes mencionados. Municipios con verificación subnacional de eliminación de la malaria, municipios donde se ha alcanzado la interrupción de la transmisión de la enfermedad y que ha asegurado la vigilancia permanente con el fortalecimiento de las capacidades de diagnóstico y tratamiento a través de la búsqueda pasiva. Nexo epidemiológico. Criterio de la aplicación para la confirmación de casos que cumplen con la definición de casos sospechosos por la clínica, en los cuales se verifica por historia el contacto de un caso confirmado por laboratorio. En el contexto de eliminación, todos los casos deben ser confirmados por medio de pruebas parasitológicas. El concepto de nexo epidemiológico debe orientar la búsqueda reactiva. Paroxismo, grado de mayor exaltación febril por la ruptura de glóbulos rojos debido a la multiplicación de los parásitos de la malaria. Perfil epidemiológico, estudio la morbilidad, mortalidad y factores de riesgo teniendo en cuenta las características geográficas, la población y el tiempo. Periodicidad, reaparición a intervalos regulares de los síntomas de malaria desde el punto de vista clínico. La periodicidad se caracteriza por los paroxismos, accesos, debido a la liberación en la sangre de nuevas generaciones del parásito. Puede ser cotidiana, terciana, cuartana o cuartana doble, según el tiempo que medie entre los accesos. Acá, a grosso modo, rápidamente, en las tercianas está Vivax, falciparum y oval. El malariae es cuartana. ¿Ah? Prevalencia. Número total de casos de enfermedad o de infección existente en un momento dado en un grupo de población que pueden determinarse mediante una sola encuesta malariométrica. Receptividad, habilidad de un ecosistema para permitir la transmisión de la malaria cuando la receptividad o el riesgo de importación del parásito en una zona es cero, no existe riesgo de restablecimiento de la transmisión. El nivel de receptividad debe ser evaluado, mapeado a partir de la vigilancia entomológica que permite identificar las áreas más receptivas. Reservorio, hábitat normal en el que vive, se multiplica y crece el agente infeccioso. Los seres humanos son el único reservorio de la malaria humana. Resistencia a los medicamentos antimaláricos.
capacidad de una cepa de parásito a sobrevivir a múltiples, a multiplicarse, a pesar de la administración y absorción de un fármaco administrado en dosis iguales o mayores a las recomendadas dentro de los límites de tolerancia del individuo. Estos casos deben comunicarse al Centro Nacional de Farmacovigilancia en el respectivo formato. Respuesta al caso. Conjunto de intervenciones y actividades integrales que se realizan ante todo caso positivo de malaria y en cualquiera de los estratos de riesgo para cortar cadena de transmisión. Sitios centinelas de malaria. Zona determinada de acuerdo a las características epidemiológicas de transmisión de malaria para realizar muestreo hemático específico con un fin determinado o para evaluar la presencia y comportamiento del vector. Tratamiento radical. Tratamiento apropiado para lograr la cura radical de la malaria en las infecciones por Plasmodium vivax y Plasmodium malariae y falciparum y Plasmodium ovale. Este tratamiento exige el empleo de medicamentos que destruyan las formas tisulares secundarias del parásito en el caso de Plasmodium vivax y Plasmodium ovale. Vigilancia a la resistencia de medicamentos antimaláricos. Es la vigilancia de la eficacia terapéutica y resistencia a través de estudios especiales, in vivo, in vitro, vigilancia en sitios centinela con marcadores moleculares. De acuerdo con protocolos de la OPS y OMS, y constituye una prioridad a incluir dentro del sistema de vigilancia epidemiológica. Vulnerabilidad. Se refiere al riesgo de importación del parásito y así deben ser entendidos este término a partir de ahora. Definición de la norma. El presente documento constituye el marco normativo para la ejecución de todas las disposiciones gerenciales y científico-técnicas orientadas hacia la vigilancia, prevención, atención integral y contribuir a la eliminación de la malaria. Objetivo de la norma: establecer disposiciones gerenciales y científico-técnicas para aplicar las medidas de la vigilancia, prevención, control, tratamiento y notificación obligatoria de los casos de malaria en el país. Campo de aplicación: están sujetas al fiel cumplimiento de ella todas las personas naturales o jurídicas de los establecimientos del sector de salud, donde se realicen actividades de planificación, vigilancia, prevención, atención integral, diagnóstico y tratamiento de la malaria. Universo de la norma: el universo de esta norma la constituyen las personas, las familias y las comunidades que demandan atención en el sector salud del país. Disposiciones. Disposiciones generales. 1. El Ministerio de Salud como rector es garante del cumplimiento obligatorio y estricto de esta norma para todos los establecimientos proveedores de servicios de salud públicos y privados del país, con el propósito de operativizar los distintos procesos en el abordaje de esta enfermedad. La presente norma se completa con el Manual de Procedimientos Operativos para la Prevención, Vigilancia, Diagnóstico y Control de la Malaria. La Dirección General de Vigilancia de la Salud Pública, por medio de la Dirección de Prevención de Enfermedades y el componente de malaria a todos los niveles, es la instancia responsable de mantener actualizado el perfil epidemiológico mediante la recepción, reporte y seguimiento de la información epidemiológica a nivel nacional y proveer información para la prevención y atención de situaciones epidemiológicas extraordinarias. Los ILAIS son responsables de asegurar la atención desde los ESAF, de programar los insumos necesarios para el diagnóstico, tratamiento, prevención y control de la malaria, para garantizar el abastecimiento oportuno y del monitoreo del cumplimiento del plan de intervención para el control de la malaria. El Centro Nacional de Diagnóstico y Referencia, a través de la Dirección de Entomología Médica y Parasitología, es el responsable de coordinar con los DGVSP para la ejecución de las intervenciones de entomología y parasitología acorde a los resultados de vigilancia epidemiológica, parasitológica y entomológica en los diferentes SILAIS. Brindar el acompañamiento continuo a los SILAIS para monitorear los procedimientos y garantizar el control de calidad de las pruebas diagnósticas de malaria en los establecimientos públicos y privados. Actualizar al personal de la red de diagnóstico de malaria, tanto público como privado, en todos los niveles que cuenten con laboratorio para el diagnóstico de malaria. Garantizar el funcionamiento adecuado del sistema de información oficial mediante el seguimiento al llenado correcto de todas las formas del sistema de información de parasitología y entomología, dando el cumplimiento al flujograma de información. Garantizar la preparación de la agencia necesaria para la realización de del diagnóstico con calidad en la red diagnóstica del MINSA. La Dirección de Entomología Médica es la responsable de realizar los estudios de resistencia de lo anofelinos a los insecticidas usados en el país, como imagocida, adulticida y larvicida. La Dirección de Parasitología es la responsable de realizar los estudios de farmacoresistencia a los antimaláricos. Disposiciones para los SILAIS. Los servicios locales de atención integral a la salud, SILAIS, son la entidad administrativa y gerencial
que asegura la implementación de las políticas estratégicas y planes de salud en el territorio para dar respuesta a la situación epidemiológica de la malaria propia de cada territorio. Los sistemas locales de atención integral a la salud son responsables de programar los insumos médicos necesarios para el diagnóstico, tratamiento, prevención y atención integral de la malaria, según su estratificación con el propósito de alcanzar su eliminación para garantizar el abastecimiento oportuno. Los equipos de dirección de los CILAIS y responsables de componentes de malaria son responsables de A. Realizar seguimiento y brindar asesoría en el proceso de implementación de la norma en los establecimientos de salud de la red territorial bajo su responsabilidad. Reorientar las estrategias de vigilancia, prevención, diagnóstico y tratamiento y atención integral de la malaria del territorio bajo su responsabilidad, tomando en consideración lo estipulado en la presente norma. Establecer y dar seguimiento a las alianzas con las instituciones gubernamentales y no gubernamentales involucradas en la prevención y eliminación de la malaria. Trabajar de forma coordinada con la familia, la comunidad y la red de colaboradores voluntarios en las acciones de prevención y atención integral de la malaria, según lo establecido en el MOSAF, y sus adecuaciones al Masirraán y al Masirraaz. Todos los SILAIS deberán evaluar el comportamiento epidemiológico de la malaria por semana, mes y año, de acuerdo con las indicaciones de desempeño y los indicadores específicos para su control definidos en la presente norma. Garantizar la calidad de los datos del diagnóstico, tratamiento, seguimiento de casos positivos, manejo integrado de vectores en los sistemas de información. CIBE, Sistema de Información de Malaria, Estadística y Laboratorio. El microscopista, revisor y laboratorio epidemiológico del SILAIS debe realizar actividades de gestión de calidad del diagnóstico macroscópico de malaria, control de calidad directo, control de calidad indirecto, con la dirección parasitológica del nivel central, según el manual de laboratorio para el diagnóstico de malaria. Disposiciones para los municipios. El director del establecimiento de salud de la cabecera municipal es el responsable de organizar los servicios de salud de la unidad de salud, los equipos de salud familiar y comunitaria, los grupos integrales de salud intercultural, de acuerdo a la sectorización de territorios asignados, dando a conocer los nuevos lineamientos para la prevención, vigilancia y atención integral de la malaria de acuerdo con la ubicación del municipio y sus localidades como resultado de la estratificación. Garantizar el seguimiento de la implementación de la presente norma en todos los niveles de atención del sector salud, tanto público como privado, según le corresponda al MOSAF y sus adecuaciones en el MISARRAA y en el MASIRRAAS. Garantizar el abastecimiento oportuno de insumos para la atención, prevención, diagnóstico y tratamiento para la atención integral de la malaria. Garantizar que se realice el muestreo hemático en los lugares que compete según el manual en toda modalidad de atención. Brigadas médicas, ferias de salud, campañas en las zonas de riesgo de malaria, incluyendo la realización de las acciones de búsqueda pasiva y activa, proactiva y reactiva, por medio del muestreo hemático y la administración supervisada del tratamiento de los casos positivos por parte del personal de salud y colaboradores voluntarios. Los laboratorios municipales, ya sean centros de salud, hospitales primarios, clínicas privadas o laboratorios privados, deben realizar actividades de gestión de calidad del diagnóstico microscópico de la malaria. Control de calidad de malaria, control de calidad indirecto, en coordinación con el revisor del SILAI, según el manual de laboratorio para el diagnóstico de malaria. Garantizar la identificación taxonómica de los vectores enviando muestras larvarias de los criaderos que tengan bajo vigilancia. Garantizar las acciones integrales del componente de malaria. Prevención, vigilancia y detección temprana de la malaria y abordaje de brote. Diagnóstico oportuno y tratamiento completo supervisado estratégicamente en boca a los casos positivos de malaria. Manejo integrado de los vectores. Visita a la red de notificación con el fin de verificar el llenado completo y calidad de los formatos establecidos. Respuesta al caso con la ficha E20, E2 y M10 debidamente llenadas y revisadas, acompañadas de su informe técnico correspondiente. Disposiciones de los hospitales. El director del establecimiento hospitalario es el responsable de 1. Organizar los servicios de la unidad hospitalaria y su personal para la atención integral de los pacientes con malaria. 2. Gestionar el abastecimiento oportuno de los insumos para el diagnóstico y tratamiento de la malaria, garantizando su uso racional. 3. El laboratorio de los hospitales públicos y privados deberán realizar actividades de gestión de calidad del diagnóstico microscópico de malaria, control de la calidad directo, control indirecto y evaluación del desempeño, en coordinación con el laboratorio del SILAI según normativas de la Dirección de Parasitología. Garantizar el reporte inmediato de los casos detectados y en las instancias correspondientes. Vigilancia del municipio y SILAI. Y el llenado de los formatos
de malaria. Garantizar la vigilancia permanente de febriles, casos sospechosos de malaria, el diagnóstico oportuno y el tratamiento completo de los casos de malaria. Garantizar la atención adecuada de los casos graves y fármaco resistentes, según el manual de atención específico para cada caso. Todo caso confirmado y atendido en el hospital debe ser reportado en las primeras 24 horas a través del sistema de vigilancia epidemiológica. Disposiciones específicas, gestiones del componente nacional de la malaria. El componente nacional de la malaria es responsable de coordinar las acciones de la norma de malaria y garantizar su aplicación a sí mismo. 1. Define las estrategias a seguir para la vigilancia, prevención y la atención integral y la eliminación de la malaria en el país, con base a la situación epidemiológica actual. Diseña las estrategias de estratificación e implementación de actividades a nivel nacional con tiempos establecidos, procesos de detección, diagnóstico, tratamiento, investigaciones y respuesta, control vectorial de malaria e implementar en el país. Garantizar la información actualizada del comportamiento epidemiológico de la malaria a nivel nacional. Participar en las reuniones para la programación de insecticidas, biolarvicidas, equipos y medicamentos antimaláricos que organice la Dirección General de Insumos Médicos, según estrato de riesgo. Coordinar con las direcciones de parasitología y entomología de la gestión de calidad de diagnóstico de malaria, la vigilancia parasitológica y entomológica y la realización de capacitaciones y actualizaciones en esta área. Coordinar el Comité Técnico Asesor de Malaria, que apoya al Ministerio de Salud en la implementación de las acciones de educación, promoción, prevención, atención integral y eliminación de la malaria. Por delegación de la autoridad superior, el componente de malaria gestiona y coordina con otras agencias de cooperación externa para adelantar procesos de actualización, asistencia técnica y gestión de recursos relacionados con la malaria. Vigilancia epidemiológica. Las siguientes disposiciones deben cumplirse a todos los niveles y estratos de riesgo. Notificar oportunamente cada 24 horas y de forma obligatoria todos los casos de malaria, incluyendo los reportes de 0 casos por los canales pertinentes. 2. Mantener actualizados el comportamiento epidemiológico de la malaria en las localidades, municipios y LAIS y a nivel nacional, solicitando el informe correspondiente a cada nivel y en los formatos establecidos para tal fin, utilizando el sistema de información de malaria, revisando y consolidando los datos con el CIBE. Garantizar las medidas de vigilancia adecuadas para la prevención y atención integral de la enfermedad en los municipios con interrupción de la transmisión local para evitar la reintroducción. Mantener actualizadas las salas de situaciones, croquis, casos, criaderos, estratificación de riesgo de la malaria en todos los niveles. Es responsabilidad del epidemiólogo con el apoyo del responsable del establecimiento de salud realizar el diagnóstico oportuno e iniciar esquema de tratamiento en las primeras 24 horas. Iniciar investigación epidemiológica en un tiempo no mayor de 72 horas a partir del diagnóstico. Iniciar la respuesta del caso en un tiempo no mayor de 72 horas. Completar el formato del M10 y cerrar el caso. Asegurar el muestreo hemático con búsqueda pasiva y activa, proactiva y reactiva en todos los niveles. Garantizar el riesgo, el registro y calidad del dato, actualizando el número de casos de malaria, muestreo hemático, puesto de notificación, unidades de salud y colaboradores y voluntarios, existente y activo, garantizando su dotación permanente con insumos para la toma de gota gruesa y prueba diagnóstica rápida de malaria y medicamentos para el suministro de tratamiento antimalárico. Mantener actualizado el número de puestos de notificación del sector privado. Es obligación del responsable de los servicios de salud del CILAI actualizar y enviar a la PDE malaria en los primeros 2 meses de cada año. El plan de trabajo del auxiliar de evaluación. Realizar encuestas hemáticas a personas asintomáticas en municipios y localidades seleccionados del manual diagnóstico del laboratorio de parasitología. Garantizar el monitoreo de la calidad de diagnóstico en cumplimiento con los requerimientos para el control de calidad directo e indirecto. Mantener la vigilancia activa epidemiológica y entomológica de los nuevos focos presentes en el territorio. El Centro Nacional de Diagnóstico y Referencia, a través de la Dirección Parasitológica, garantiza el abastecimiento de papel filtro a los revisores de cada CILAI. Todas las unidades de salud que capten casos de Plasmodium falciparum o malaria complicada deberán tomar una muestra en papel filtro para el fortalecimiento de la vigilancia epidemiológica en el territorio nacional. En los municipios donde funcionan los sitios centinelas de la vigilancia operativa a la farmacoresistencia por Plasmodium, se debe garantizar el cumplimiento de la guía operativa elaborada por tal fin. Si se presenta un caso importado procedente de un país donde se ha documentado la resistencia a los medicamentos antimaláricos, la primera línea utilizada en el país se debe comunicar esta situación de forma inmediata. El componente nacional de malaria y el CILAIS a tiempo que se realicen las acciones pertinentes, inicio del tratamiento para malaria resistente a la cloroquina e investigación del caso.
Vigilancia entomológica. Las siguientes disposiciones deben cumplirse a todos los niveles y estratos de riesgo. 1. Realizar un inventario del total de criaderos existentes en el territorio, tanto temporales como permanentes, y su certificación de riesgo. La Dirección de Entomología Médica del Centro Nacional de Diagnóstico y Referencia debe mantener actualizada la base de datos entomológica nacional de los vectores transmisores de la malaria mediante la retroalimentación periódica que le brinde a las unidades de entomología médica de los ILAIS. La Dirección de Entomología Médica del Centro Nacional de Diagnóstico y Referencia coordinará con los ILAIS la realización de investigaciones operativas de interés que se requieran como parte de la vigilancia entomológica. Por ejemplo, la bionomía y la ecología de los anofelinos, entre otras. Capacitar a los técnicos del programa de la ETV en la identificación del vector transmisor de la malaria y en la técnica de rociado residual intradomiciliar. Asegurar el expediente técnico de caracterización de cada criadero en monitoreo registrado las actividades de control realizadas, larvicidas, utilizada periodicidad, seguimiento y georreferenciación. Monitorear los criaderos de anofelinos al menos 2 veces al mes en época seca, criaderos temporales solamente. Y en la época de mayor transmisión de malaria según estratificación de riesgo. Vigilar los cambios de comportamiento de anofelinos adultos en cuanto a los hábitos de picadura, preferencia alimenticia, reposo y adaptación mediante captura o colecta con cebo humano protegido, trampas luminosas, abrigo animal y refugio natural, de acuerdo al estrato de riesgo de transmisión al menos una vez al año. Mantener actualizado el sistema de información oficial con las actividades entomológicas realizadas desde el nivel operativo hasta los distintos niveles de gestión, SILAIS y nacional. Involucrar a la comunidad en todas las acciones de lucha interlarvaria y que acompañen el monitoreo y evaluación de las intervenciones de control de criaderos implementadas en las localidades. Vigilar la susceptibilidad de los vectores anofelinos a los insecticidas, imagocidas y larvicidas empleadas por el MINSA al menos 2 veces al año, mediante pruebas de resistencia, método de botella, el CDC, prueba de susceptibilidad OMS, pruebas de laboratorio con larvas, pruebas biológicas en superficie rociada y en mosquiteros impregnados con insecticidas por parte de la Dirección Entomológica Médica y las unidades entomológicas de los SILAIS. Establecer las densidades larvarias y de población de anofelinos adultos principalmente en todas aquellas localidades con transmisión local de malaria y de acuerdo a estratificación de riesgo. Realizar el readiestramiento a personal de enfermedades transmitidas por vectores para la realización de encuestas entomológicas de larvas y adultos por parte del equipo municipal con el apoyo del SILAIS y el nacional. Aplicar biolarvicidas en zonas de alta transmisión urbanas y rurales teniendo en cuenta que debe ser considerada una intervención complementaria. Se aplicará en lugares con criaderos de mosquitos temporales y permanentes, fáciles de encontrar y cercanos al núcleo de población. La Dirección Nacional de Entomología Médica es la única autorizada para evaluar y decidir los cambios y dosis de los productos para el control de vectores en la salud pública según resultados de estudios residuales. Diagnóstico. Las siguientes disposiciones deben cumplirse en todos los niveles y estratos de riesgo. 1. Garantizar el diagnóstico de malaria por muestra hemática a todos los casos sospechosos en un plazo no mayor a 48 horas de iniciados los síntomas, tanto a nivel público como privado, y a las 24 horas de haber tomado la muestra. La prueba de oro para el diagnóstico de la malaria es la microscopía, gota gruesa y extendido fino, pero la prueba diagnóstica rápida de malaria también puede utilizarse como herramienta para diagnóstico oportuno de malaria e iniciar tratamiento inmediato a todas aquellas positivos por prueba diagnóstica rápida de malaria. Estimar la densidad parasitaria en toda muestra hemática en la que se identifique la presencia de parásito plasmodium. Registrar inmediatamente el resultado del diagnóstico microscópico de la malaria según especie, incluyendo mixto, en los formularios establecidos, E2, E33, E35. El reflujo. Libros de registros de laboratorio, notificando a vigilancia y el componente de malaria. Si se realiza una prueba diagnóstica rápida de malaria y el resultado es negativo, no es necesario realizar una gota gruesa de control. Sin embargo, si persisten los síntomas y hay sospecha clínica, se realizará una gota gruesa para garantizar el diagnóstico. Si se realiza una prueba de diagnóstico rápido de malaria y el resultado es
positivo, no es necesario realizar una gota gruesa de control y se deberá iniciar tratamiento inmediatamente. La prueba de diagnóstico rápido de malaria no pueden ser utilizadas en pacientes ya medicados ni para muestra de control hasta después de un mes de haberse medicado. La prueba de diagnóstico rápida de malaria detecta antígenos circulantes en sangre. Toda gota gruesa y prueba de diagnóstico rápida de malaria debe de tener una codificación conformada con un número de clave y número de lámina única. Se inicia el 1 de enero, el 01 de enero y finaliza el 31 de diciembre de forma consecutiva, siendo esta responsable del componente de malaria de cada municipio. En casos especiales, la Dirección de Parasitología realizará diagnóstico por medio de técnicas moleculares siempre y cuando el SILAIS lo solicite con una carta e historial clínico explicado la particularidad del caso. Todos los laboratorios municipales que cuenten con diagnóstico microscópico deben realizar actividades de control directo, control indirecto y participar en el programa de evaluación de desempeño que coordina la Dirección de Parasitología. Asimismo, se deberán garantizar el envío y retroalimentación, resultado, especie, densidad y número de parásitos por microlitro de sangre, tanto por semana epidemiológica como por mensualmente. Aquí va pasando pues la señora de los tamales, así que disfruten su voz. Mantener una capacitación continua en el diagnóstico de malaria a los establecimientos de salud públicos y privados. Realizar anualmente a todos los laboratorios departamentales y regionales evaluaciones del desempeño del diagnóstico y control de calidad directo. Realizar el acompañamiento técnico a los puestos de microscopías, laboratorios permanentes y regionales, departamentales y regionales. Tratamiento. Las siguientes disposiciones deben cumplirse en todos los niveles y estratos de riesgo. 1. El SILAI debe garantizar la distribución y entrega del tratamiento a todas las unidades de salud. El MINSA debe de garantizar el tratamiento específico de malaria oral o parenteral completo, supervisado y en boca, según el esquema establecido en el manual. Se administrará tratamiento antimalárico únicamente a personas con diagnóstico positivo confirmado mediante una prueba parasitológica. En todos los casos diagnosticados de malaria por Plasmodium vivax, el tratamiento ambulatorio se administrará en boca estrictamente supervisado por el personal de salud con apoyo del colaborador voluntario. Todos los casos diagnosticados por Plasmodium falciparum, vamos a hacer un stop. En todos los casos diagnosticados de malaria por Plasmodium vivax, el tratamiento ambulatorio se administrará en boca estrictamente supervisado por el personal de salud con apoyo de colaboradores y voluntarios. Todos los casos diagnosticados por Plasmodium falciparum deberán ser ingresados a la unidad de salud de mayor resolución para su manejo, tratamiento y vigilancia hasta completar el esquema adecuado y garantizar la ausencia de parásitos en sangre para ser dados de alta. El ingreso se valorará en caso de epidemia a través de una clasificación de riesgo del paciente y accesibilidad. Todo paciente diagnosticado por malaria mixta debe medicarse como si fuese un caso de malaria por Plasmodium vivax y debe ser hospitalizado. A todo paciente confirmado y que ha iniciado tratamiento se le debe realizar el seguimiento parasitológico después de 24 horas finalizado el tratamiento mediante la realización de gota gruesa microscopía. Según especie parasitaria, así por Plasmodium falciparum, en 3 días después del inicio del tratamiento. Si no ha negativizado la parasitemia, se debe tomar una nueva muestra al día 7 y en caso de continuar siendo positiva, se informará al nivel central para Plasmodium vivax los días 7, 14, 21 y 28. Si alguna de estas muestras resulta negativo, no se realizarán los siguientes, pero si los controles continúan mostrando la presencia de parásitos, se reportará el caso a nivel central. No debe administrarse primaquina a mujeres embarazadas en el periodo de lactancia materna ni a niños menores de 6 meses de edad. Ver esquema de tratamiento. No se suministrará tratamiento profiláctico, excepto en situaciones especiales, valorando con el punto focal clínico de nivel nacional. En caso de detectar casos de malaria por Plasmodium falciparum resistente a la cloroquina en el país, caso importado, se utilizará el tratamiento combinado en base de artemisinina según lo establecido en esta norma. Si se reporta un caso importado procedente de un país con resistencia demostrada a primera línea de tratamiento vigente en esta norma, se debe reportar de inmediato al componente nacional de malaria.
y DPE del nivel central del Ministerio de Salud, o el cual reportará al país correspondiente a través del Centro Nacional de Enlace, de conformidad con el Nexo 2 del Reglamento Sanitario Internacional del 2005 y notificar a la OPS y OMS Nicaragua. Para los pacientes con malaria procedentes de países donde existe resistencia a la cloroquina y otros antimaláricos, se utilizará Artemeter 20 miligramos y Lumefrantrina 120 miligramos, el cual está disponible en cada uno de los SILAIS a nivel central. Dirección de Prevención y de Enfermedades y Dirección de Vigilancia para la Salud. Los hospitales deberán realizar la gestión para la obtención de este medicamento en el nivel correspondiente. Abordaje de foco. El abordaje de foco se realizará para optimizar recursos, maximizar el impacto de las intervenciones y adecuar la estrategia a la dinámica de la transmisión hacia la eliminación de la malaria en el país. El SILAIS, en conjunto con el municipio, debe identificar, clasificar, investigar, gestionar la operación y actualizar los focos anualmente, según lo establecido en el Manual Operativo de Malaria. Se deberá garantizar la revisión de los focos en la medida que aparecen nuevos casos, llevando a cabo la investigación de terreno y presentando los resultados de la actualización. Cada municipio debe conformar el equipo de investigación de focos con los siguientes integrantes: Servicio de Salud Epidemiológico responsable del ETB, Laboratorio Entomológico, Insumos Médicos y colaboradores voluntarios. Conocedor de la zona y de la realidad local. Los focos que permanecen con 0 casos residuales y eliminados también deben ser reportados y cumplir con el mismo proceso que los focos activos. En cada municipio debe existir una estrategia de comunicación para dar a conocer la situación y el abordaje de los focos hasta el último nivel de atención según el MOSAF. La clasificación de los focos constituye la base para la estratificación. Vigilancia comunitaria. La vigilancia comunitaria se fundamenta en la participación de la comunidad para la realización de muestreo hemático. Con este propósito se cuenta con los colaboradores voluntarios en todo el país. En relación a los colaboradores voluntarios se establece lo siguiente: en todos los municipios deberá estar informada y activa la red de colaboradores voluntarios a fin de garantizar el apoyo al componente de malaria en las actividades de prevención y atención integral de la malaria, así como la vigilancia de sospechosos y el diagnóstico de casos de malaria. Todos los colaboradores voluntarios deberán contar con los insumos necesarios para la realización de las actividades de promoción y atención integral de la malaria en las diferentes comunidades, siendo la responsabilidad de los ESAF mantener abastecidos de dicho insumo a esta red. Los puestos de colaboradores voluntarios y establecimientos de salud deberán contar con suficiente abastecimiento de medicamentos antimaláricos y pruebas de diagnóstico de gota gruesa y prueba diagnóstica rápida de malaria, láminas, lancetas, alcohol, guantes y algodón, tomando como base para ese abastecimiento la clasificación de acuerdo con estrato de riesgo de malaria según la norma. Todos los colaboradores voluntarios deberán estar en capacidad para administrar medicación supervisada en boca a los casos positivos de malaria que vivan en sus localidades. El colaborador voluntario realizará las acciones de captación de personas con signos y síntomas compatibles con malaria, en quienes realizará la toma de gota gruesa y prueba de diagnóstico rápido de malaria, según le corresponda, comunicando al ESAF correspondiente para la continuación de las acciones de detención integral y la realización de actividades educativas a la población en las visitas de supervisión por parte de los ESAF y los ETV. Deberá revisar en el territorio todas las láminas con muestra de gota gruesa que los colaboradores y voluntarios hayan reportado para evaluar la calidad de la toma de la muestra y realizar los correctivos correspondientes antes de que las láminas sean enviadas al laboratorio para su lectura. Enfatizar, motivar y promover la importancia de la toma del tratamiento completo a todos los pacientes con diagnóstico positivo de malaria. Tomar gota gruesa y prueba de diagnóstico rápido de malaria según corresponda a todo paciente sospechoso de malaria. Monitoreo y evaluación del componente de malaria. A continuación se detallan los indicadores trazados que contienen el objetivo de medir el avance del cumplimiento de todas las acciones de control de la malaria en los diferentes estratos. Los indicadores generales a evaluar serán, ¿verdad? Aquí ustedes pueden ver el índice parasitario anual, la fórmula por 1000. Estos indicadores son inversos. En la medida en que el índice de casos se reduce, nos indica una mejoría en el programa. La meta es llegar a 0. Estos indican el riesgo de contraer la enfermedad en población general y por especies parasitarias.
el índice anual de Plasmodium falciparum, índice anual de Plasmodium vivax, número de casos clasificados, fallecidos por malaria, número de casos investigados. Indicadores de resultados, índice de láminas positivas, porcentaje de casos clasificados como malaria grave. Indicadores de proceso, índice de cloración sanguínea, porcentaje de personas que completaron el esquema de tratamiento, promedio de días entre la toma de muestra y el diagnóstico, promedio de días entre el diagnóstico y el inicio del tratamiento, porcentaje de localidades con colaboradores voluntarios, porcentaje de muestras hemáticas tomadas según origen, porcentaje de casos investigados y clasificados, porcentaje de casos notificados dentro de las 24 horas de detección, proporción de casos detectados dentro de las 48 horas a partir del inicio de síntomas, proporción de casos confirmados de malaria que han recibido el tratamiento antipalúdico de primera línea en establecimientos de salud del sector público y comunitario según la norma, porcentaje de informes mensuales recibidos de los establecimientos de salud y otros proveedores de servicios, proporción de establecimientos de salud sin desabastecimiento, número de casos rociadas intradomiciliar, número de mosquiteros entregados en un MTILD, bibliografía recomendada. Y ahora pasamos a la parte del tratamiento. En esta tabla, pues rápidamente para que la vean, que la estratificación de riesgo de malaria a nivel del municipio de Nicaragua para el año 2020. ¿verdad? Ahora rápidamente nos iríamos al manual, a la normativa 154. Esta normativa es la continuación de la normativa 114, pero de esta normativa, como más que todo, la normativa 114 es un resumen de la normativa 154, a nosotros lo que nos interesa es la parte de tratamiento, porque lo otro ya lo hemos abordado. Así que nos iremos directamente hacia la página número 100 para hablar directamente del tratamiento. Excelente. Estamos acá en el esquema de tratamiento. Estos esquemas están actualizados. Recuerde que esta es una norma de 2019. ¿ah? Entonces, esto es lo más último que tenemos para el tratamiento de malaria en nuestro país. Para grupos de edad, número de comprimidos de cloroquina de 150 miligramos y número de comprimidos de primaquina por 7 días, sea ya de 5 miligramos o de 15 miligramos. Para menores de 6 meses o menores de 6 kilos, vamos a dar un cuarto de tableta el primer día, un cuarto de tableta el segundo día y un cuarto de tableta el tercer día, recordando que son cloroquina comprimidos de 150 miligramos. No damos primaquina en menores de 6 meses. De 6 meses a 11 meses o de 6 a 10 kilos, media tableta el primer día, media tableta el segundo día, media tableta el tercer día. Damos una tableta de 5 miligramos de primaquina. ¿Verdad? En 1 y 2 años o de 11 a 14 kilos, damos una tableta el primer día, media tableta segundo día, media tableta tercer día y 2 tabletas de 5 miligramos de primaquina. ¿verdad? Todo esto, la primaquina ya saben que es por 7 días. ¿verdad? De 3 a 6 años o de 15 a 19 kilos, una tableta el primer día, una tableta segundo día, una tableta tercer día y 3 tabletas de primaquina de 5 miligramos, ¿verdad? Por 7 días. De 7 a 11 años, de 20 a 37 kilos, 2 tabletas en el primer día de 150 miligramos de cloroquina, ¿verdad? Una tableta de 7 a 11 años, de 7 a 11 años, o sea, de 20 a 37 kilos, 2 tabletas el primer día, una tableta y media en el segundo día, una tableta y media en el tercer día y 4 tabletas de 5 miligramos por 7 días de primaquina. De 12 a 14 años, de 38 a 49 kilos, 3 tabletas en el primer día, 2 tabletas en el segundo día, 2 tabletas en el tercer día y vamos a pasarnos a tabletas de 15 miligramos, 2 tabletas de primaquina para estos tipos de pacientes. O sea, cuando veamos que sea un paciente de 12 años en adelante, nosotros ya sabemos que son tabletas de 15 miligramos las que vamos a utilizar de primaquina. De 15 años a 59 años, mayor de 49 kilos, 4 tabletas en el primer día de cloroquina
3 tabletas en el segundo día y 3 tabletas en el tercer día. 2 tabletas de 15 miligramos de primaquina por 7 días posterior, ¿verdad? De 60 y más años, o sea, de 48 a 60 kilos, 4 tabletas de cloroquina de 150 miligramos el primer día, 3 tabletas en el segundo día y 3 tabletas en el tercer día, 2 tabletas de 15 miligramos por 7 días a las personas mayores de 60 años, ¿verdad? Cloroquina, la fórmula para sacar el cálculo de cloroquina es 10 miligramos kilo día el primer día, 7.5 miligramos kilo día en el segundo y el tercer día. Primaquina la calculamos a 0.5 miligramos kilo día por 7 días. Si el peso del paciente es más de 60 kilos, adecuar la dosis en base al peso, teniendo el cuidado de no exceder la dosis máxima, total 1800 miligramos. Esto es importante y ha salido como pregunta de exámenes años anteriores. Dosis total de medicamento, 1800 miligramos. Dosis máxima. Para los niños menores de 6 meses se utilizará solamente cloroquina a dosis de 1/4 de tableta por 3 días. Para la administración del tratamiento a todos los niños mayores de 6 meses, las tabletas deben ser trituradas en forma separada, cloroquina y primaquina, y diluidas en una cuchara con un poco de agua con azúcar. Para los casos de malaria por Plasmodium falciparum sensible a cloroquina, el esquema de tratamiento será cloroquina tableta de 250 miligramos o de envase de 150 miligramos por 3 días de tratamiento. Entonces damos 4 tabletas en el primer día, 3 tabletas segundo día, 3 tabletas en tercer día y abajo sus respectivas fórmulas o cómo las vamos a calcular. 10 miligramos por kilo día en el primer día, 7.5 miligramos por kilo día en el segundo día y 7.5 miligramos kilo día en el tercer día. Para primaquina, tabletas de 15 miligramos, días de tratamiento 1 y vamos a dar 3 tabletas. 0 AO calculada 0.75 miligramos kilo día, ¿verdad? Este es para Plasmodium falciparum sensible a cloroquina. El esquema de tratamiento que se utilizará en las mujeres embarazadas con diagnóstico de malaria por Plasmodium vivax será el siguiente. Cloroquina de 250 miligramos, 4 tabletas en el primer día, 3 tabletas en el segundo día, 3 tabletas en el tercer día. Primaquina de 15 miligramos, vamos a darla hasta en el periodo postparto, dosis después de los 6 meses. ¿Verdad? 2 tabletas en el primer día, 2 tabletas segundo día, 2 tabletas tercer día, 2 tabletas cuarto día, 2 tabletas en el 5 día, 2 tabletas en el sexto día y 2 tabletas en el séptimo día. Teniendo en cuenta que aquí se dice dosis después de los 6 meses porque va a entrar en el periodo de lactancia. El esquema de tratamiento que se utilizará para las mujeres embarazadas con diagnóstico de malaria por Plasmodium falciparum será el siguiente. Cloroquina de 250 miligramos, 4 tabletas en el primer día, 3 tabletas en el segundo día y 3 tabletas en el tercer día. Primaquina de 15 miligramos, vamos a dar 3 tabletas un día, única dosis después de los 6 meses. Una vez diagnosticada como positiva, la embarazada no se debe administrar tratamiento semanal con cloroquina. Se debe realizar una prueba diagnóstica de malaria cada mes que llega a su control prenatal. Y si está positiva otra vez, tratarla como nueva infección. A toda embarazada con malaria no complicada y zonas de difícil acceso, debe garantizarse tratamiento supervisado en boca por el equipo de salud familiar y comunitario y por los grupos integrales de salud intercultural. Durante el tratamiento con primaquina posparto, la mujer no debe estar brindando lactancia materna a su bebé debido a que el medicamento pasa a la leche materna. Las madres que están amamantando deben tomarla después de los 6 meses posparto. Si el peso de la mujer embarazada es más de 60 kilos, adecuar la dosis en base a su peso. Evitar la administración de tratamiento antimalárico bajo la presunción clínica, excepto cuando a criterio del médico tratante la vida del paciente esté comprometida o cuando no haya disponibilidad de diagnóstico con gota gruesa o prueba de diagnóstico rápido de malaria, disponible para confirmar la enfermedad. Estos son algunos formatos de llenados para la ficha. Esto lo vamos a pasar. Así que hasta aquí llega este video. Hubo mucha bulla. Hoy no estoy grabando desde el estudio, desde la oficina. Así que mil disculpas por la bulla. Pero pues hacemos todo lo que se pueda para tratar de completar los protocolos. Así que aquí ya tenemos leptospirosis, dengue y malaria. Vamos a continuar con los protocolos que nos corresponderían, que sería influenza, VIH y tuberculosis, para que ya vayamos dando una leidita y nos vemos en el próximo video. Pues hasta pronto y pues mil disculpas por la bulla. Saludos.